Hermanos, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a ahorita comenzar con este tiempo para enfocarnos y aprender la palabra de nuestro Dios. Vamos ahorita a pasar al tiempo de las alabanzas y después al mensaje. Vamos a dejar, por favor, todas las distracciones, todas las cosas que estamos haciendo para enfocarnos y escuchar la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos. Hermanos, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles nuevamente. Ha llegado un hermoso momento de cantarle a Dios. Como nos indicaba el pastor, sería un buen momento en que dejemos las cosas triviales, las cosas que nos han estado pesando quizá durante el día, y nos enfoquemos en este momento de exaltación a Dios. Esta alabanza nos invita y nos alienta a estar cerca de Él. Esa debe ser nuestra meta diaria, permanecer cerca de Él. Y permaneciendo cerca de Él, vamos a salir victoriosos ante cualquier situación. Te invito a que la cantes conmigo, cerca de ti. Decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se apagarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. Presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca.
oración, estar cerca de Él. La siguiente melodía es una alabanza que nos invita a esperar pacientemente y a reconocer todos los días, a cada instante, que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Vamos a cantar. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Dilo. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Una vez más, esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Él está en control. Amén. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a los hermanos por las alabanzas. Vamos ahorita a hacer una oración para comenzar con la palabra de nuestro Dios, para estudiar la palabra, y vamos ahorita a pedirle al Señor que nos ayude a concentrarnos para poder recordar nuevas cosas o aprender nuevas cosas acerca de la iglesia y de la importancia que tiene la iglesia para el mundo, sobre todo el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos das. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que está siguiendo esta transmisión. Te pedimos que
pues tú nos guíes, que tú nos des la sabiduría para poder aprender tu palabra. Ayúdanos a tener el discernimiento, la dirección, la guía de tu Santo Espíritu para poder pues ser edificado de acuerdo a tu propósito para nuestras vidas. Te pedimos que tú tomes este tiempo en tus manos, que quites todas las distracciones que podamos tener en la casa y que podamos ahorita enfocarnos para estudiar tu palabra, para leer tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones y para poder ponerla en práctica. Te damos muchas gracias por todas tus bendiciones y por todas las cosas que nos has dado, por esas herramientas y por el tiempo que tenemos para poder preparar estos mensajes, para pues ser de bendición y de edificación a cualquiera que los escuche. Ayúdanos que así sea y que tú hables por medio de tu palabra y por tu espíritu, y no solamente sean opiniones o palabras de hombres, sino que podamos ver tu palabra y que pueda cambiar nuestras vidas para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahorita vamos a hablar acerca de la misión de la iglesia. Así es como se llama, tiene como título el video, La misión de la iglesia. Siento que es muy importante darnos cuenta de que hay mandamientos, de que hay cuadros, de que hay exhortaciones que la Biblia hace y hay referencias que la Biblia hace a la iglesia, a todo el grupo de creyentes. No solamente, tenemos que tener o solamente es nuestra relación con el Señor, que ciertamente eso es de lo que fluye todo lo demás, sino que la Biblia nos habla también como iglesia, como conjunto de creyentes, y vamos a ver cuál es esa misión que tenemos. ¿Por qué? Porque ahorita se ha diluido y tal vez se ha vuelto un poquito vago por todas las cosas del COVID, la falta de congregarnos y todas estas cosas. Entonces, por eso vamos a hablar acerca de la misión de la iglesia. Y para hablar de la misión de la iglesia, primero hay que definir qué es la iglesia, ¿verdad? Sabemos que al día de hoy se le ha dado, o algunas veces se le ha dado un significado a veces confuso, a veces vago, ¿no? A veces no muy claro, ¿verdad? A lo que es la iglesia. Y te voy a decir como algunos significados, ¿no? Algunas veces se define, por ejemplo, la gente religiosa que no lo es, ¿no? Esa es la iglesia de la gente religiosa, y que no es la iglesia, la gente que no es religiosa, ¿no? A veces se utiliza en sentido denominacional. Por ejemplo, se habla de la iglesia católica, de la iglesia metodista, de la iglesia de los mormones, de los testigos de Jehová, y en un sentido denominacional se divide por denominaciones, y así es como se utiliza el término, ¿no? La iglesia católica, la iglesia tal, ¿no? Y para distinguir entre pues todos estos grupos. En la literatura muchas veces se distingue entre lo sagrado, ¿no? y lo secular, ¿no? Es que esos escritos de la iglesia y estos son escritos seculares o cualquier cosa. Se usa también en relación con los edificios, ¿verdad? Decimos vamos a la iglesia, ¿no? Y así es como lo decimos, para designar el lugar de encuentro donde los cristianos se reúnen, ¿verdad? Pero vamos a ver que sorprendentemente en la palabra de Dios y la palabra iglesia es algo bastante claro, ¿verdad? Y que no tiene ninguno de esos significados. La palabra iglesia es una traducción literal de una palabra griega, eclesia, que significa ser llamado fuera, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra iglesia, o se referiría a la congregación de todos los salvos. Eso es lo que se refiere a la iglesia. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, eso es lo que dice la palabra de Dios, que es la iglesia. No es el edificio, no es un grupo de doctrinas o de algo así, o es una distinción de algunas características de unas personas, no. La iglesia son todos los que han puesto su fe y su confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Ellos son la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver que la palabra de Dios utiliza la palabra iglesia de dos formas, ¿verdad? Se refiere a la iglesia, digamos así, general, ¿verdad? Que se refiere a todos los que han puesto su confianza en el Señor en todo el tiempo, ¿verdad? En todo el mundo también. Y también se refiere a la iglesia como una iglesia local, como iglesias locales. Y se distingue también. Y podemos ver en algunos pasajes de la Biblia podemos ver que este uso del término de como iglesia general o de todos los salvados, si nos ponemos así muy estrictos, pues son todos los salvos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ellos son la iglesia general, todos ellos. Podemos ver en Efesios capítulo 5 que dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué iglesia?
Les comentaba a los hermanos de Mérida Sur, a Mérida Norte, a Mérida Sur, a Cauquela, a San José Tzal, ¿a qué iglesia? Amó Cristo. A todos los que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Ellos forman la iglesia. Y tenemos muchos hermanos, millones de personas que son hermanos alrededor del mundo y que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo para salvación. Todos ellos forman la iglesia y todos ellos son los que van a un día desaparecer en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Son todos ellos los que se van a ir o los que nos vamos a ir. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, define este término de la iglesia. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, espíritu con E mayúscula. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Y avanzamos en el versículo 27, donde dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, refiriéndose a este cuerpo de Cristo, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo está diciendo que no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra clase social, no importa si eres hombre o mujer, no importa nada de esto. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice en Efesios 1, 13 y 14, cuando escuchamos el Evangelio de verdad, la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, y creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y formamos parte de la iglesia de Dios. No tienes que hacer nada más para formar parte de la iglesia de Dios. Ahora, vamos a ver ahora que también hay iglesias locales, hay cartas, bueno, las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento fueron dirigidas a iglesias locales, ¿verdad? A Corinto, a Éfeso, y vemos también en Apocalipsis las 7 iglesias diferentes, ¿verdad? Que eran iglesias locales reales, ¿verdad? Y vamos a ver que el hecho de reunirnos, de congregarnos como iglesia, como hermanos, tiene una misión especial. La Biblia menciona algunas de las cosas, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿De qué iglesia? De la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo a lo largo del tiempo en todas partes. Y esto será muy bueno porque tenemos que tomar en cuenta de que la iglesia tiene ciertos mandamientos, tiene ciertos requisitos, tiene ciertos propósitos específicos que se mencionan en la palabra de Dios y que hoy, si Dios nos permite, vamos a ver algunos de ellos. Recuerda que esa influencia del Señor Jesucristo, de Dios, de Cristo en el mundo, es por medio de la iglesia. Si no estuviéramos aquí, y esa es la cosa, ¿no? Si no tuviéramos un propósito como iglesia, al momento de cada uno recibir a Cristo, pues ya, te irías boom, automáticamente al cielo. Pero tenemos un propósito específico para estar aquí, ¿verdad? Vamos a ver el primero. El primero es edificar un lugar para morada de Dios. Edificar un lugar para morada de Dios. Vamos a ver esto en Efesios capítulo 2, versículo 19. Voy a leer el versículo 19 y voy a leer hasta el versículo 22. Dice el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, la iglesia. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificar un lugar para la morada de Dios. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos, ahí debe de estar la presencia de Dios, o ahí está la presencia de Dios. Aquí el apóstol Pablo está utilizando un ejemplo, ¿no? Una figura, un cuadro de cómo es la iglesia y lo está comparando con un edificio.
Y está diciendo, la piedra principal, el cimiento, es el Señor Jesucristo. Y sobre ese cimiento han construido los apóstoles y sobre ese cimiento vamos a construir también nosotros. Y así se va a ir, ¿verdad? Vamos a ir construyendo para hacer un templo santo en el Señor, como nos dice en el versículo 21. La iglesia debe de ser conocido como el lugar donde está la presencia de Dios, donde cada persona es importante porque cada persona es como un ladrillo, si lo quieres ver así, o una piedra que va construyendo para este edificio o esta morada de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia no es el edificio físico, ¿verdad? Sino es cada una de las personas que asisten y que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también nos muestra esta misma, este mismo cuadro, esta misma figura. En primera de Pedro capítulo 2, voy a leer del versículo 4 al versículo 6, dice el 4. Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice hasta el 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Podemos ver en el versículo 5 que también nos dice que somos edificados, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo se va a edificar la iglesia? Por medio de la edificación de cada uno de los miembros de la iglesia. No podemos ser una iglesia efectiva si solamente está, o una iglesia con mucho crecimiento, si no están también los miembros creciendo, si no se están edificando, ¿verdad? No se puede, no es correcto que haya una persona que haga todo en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces así es, porque hay la necesidad, ¿verdad? Pero lo ideal es de que llegue un momento donde todos los hermanos, o la gran mayoría, puedan crecer y puedan tomar posiciones de responsabilidad y podamos edificar esa casa para el Señor, ¿verdad? Donde está la presencia de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta porque es un mandamiento para cada miembro de la iglesia, el crecimiento. De hecho, cuando nosotros en el primer curso de discipulado, si algunos de ustedes se acuerdan, cuando tomaron el primer curso de discipulado, hay un pacto de membresía que firmamos, ¿verdad? Y en ese pacto de membresía dice, hay un compromiso que uno hace con Dios y con la iglesia. ¿Y cuál es ese compromiso? El de crecer. El de crecer en conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un mandamiento crecer. Entonces, hay algunos que no han tomado ese compromiso, y hay algunos que sí, pero es responsabilidad de cada uno crecer para poder edificar la iglesia, ¿verdad? Lo dice en el versículo 9 también, dice que, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, tenemos una responsabilidad de crecer todos juntos y de edificar nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no es de que, bueno, en un sentido es nuestra iglesia, pero es la iglesia del Señor. Y lo que queremos buscar es no solamente tener un montón de gente, ¿verdad? Que asista a un lugar y que se congregue y digamos, ¡ay, qué padre! La iglesia, ya somos muchos en la iglesia. No, sino que queremos ver que más personas puedan poner su confianza en el Señor Jesucristo, número uno, y número dos, que puedan aprender todas las cosas que ya aprendimos para poder pues compartirlo con los demás y que puedas el evangelio ir creciendo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país incluso. Entonces, eso es parte de ser la iglesia, ¿verdad? Número dos, la segunda cosa es dar testimonio de la verdad. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15.
los que deben de ser, o el portavoz de la verdad, debe de ser la iglesia, ¿verdad? Ahorita lo comentaba con algunos de los hermanos de Mérida Sur. Bueno, vamos a leer y ahorita les digo lo que les iba a decir. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es muy triste que al día de hoy ciertos cristianos no están siguiendo la verdad de la palabra de Dios. Cuando la iglesia debe de ser conocida por ser columna y baluarte de la verdad. Muchos cristianos están cediendo ante la presión del mundo y están cayendo en otras maneras de pensar, están cayendo en diferentes mentiras. La Biblia nos dice que la iglesia es donde debe de ser compartida la verdad. Y es muy triste ver cristianos que en redes sociales, que en la vida diaria, ¿verdad? Están a favor de ciertas cosas que la Biblia prohíbe o que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y les ponía a los hermanos el ejemplo. Es muy triste ver que hay chavos, por ejemplo, de la iglesia, jóvenes, ¿verdad? Que van a la iglesia, que se congregan, pero que comparten cosas, ya sea memes o imágenes o cualquier cosa, de drogas, ¿verdad? Comparten cosas de cómo las drogas los hacen felices, otras cosas. Chavos de la iglesia, comparten imágenes, memes, pro aborto, ¿verdad? Cuando no conocen cuando sabemos lo que dice la palabra de Dios del aborto, ¿verdad? La iglesia debe de ser el portavoz de la verdad y muchas veces el portavoz de otras cosas. No digo que todos, porque igual es muy hermoso ver que hay hermanos que están compartiendo durante todo el tiempo de la pandemia y todo, han compartido el evangelio, comparten videos, comparten imágenes, evangelizando, están siendo de gran edificación a los demás y que creo que son la mayoría de los que ven las transmisiones también, porque los que ven las transmisiones son los fieles, son los que no dejan, los que no se dejan vencer, ¿no? por el mundo. Y normalmente los que andan compartiendo otras cosas, pues son los que ya están viviendo su propia vida y no les importa lo que dice Dios. Entonces yo sé que no estoy hablando precisamente con ellos, o con la gran mayoría de los que están conectados no van a ser así, pero así es como pasa muchas veces. Y lo podemos ver en Facebook, lo podemos ver cómo se comparten cosas o que no tienen mucho sentido, o que van contrarias a la palabra de Dios, o que es una ideología totalmente del mundo, pero se comparte, ¿no? Tú siendo cristiano, ¿verdad? O, por ejemplo de ciertos jóvenes o de ciertos adultos siendo cristianos. Cuando la iglesia debe de ser esa columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos de ser los portavoces de la verdad. En Efesios capítulo 4, vamos a buscarlo, Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hay que seguir la verdad. Muchas veces no se sigue la verdad y se siguen otras mentiras, se siguen otras ideas, se siguen ideologías y filosofías que son contrarias a la palabra de Dios, pero como es lo que está de moda, entonces nosotros estamos siguiendo eso. No, la Biblia nosotros como cristianos y la iglesia se debe de distinguir como los portavoces de la verdad, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y muchas veces ese es el problema, que no conocemos o qué es lo que dice la Biblia o qué es lo que dice la ideología y solo la compartimos, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta y con seriedad nuestra responsabilidad de dar testimonio de la verdad. 3, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 10, mira lo que dice. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cada persona es única. Cada persona que está en la iglesia es única. Tiene una combinación diferente de experiencias, de genética, de habilidades, de dones que Dios le ha dado. Cada persona que está aquí en la iglesia es diferente. Es única. Es especial en ese sentido. No me refiero a que seamos especiales en que, ay, mira, Dios sacó la lotería conmigo, ¿verdad? No es de que somos así de especiales, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir es de que cada persona es especial, es única y tiene una combinación especial de dones, ¿verdad? Y de experiencias y de cosas que Dios le ha dado, ¿verdad? Y de carácter y otras cosas para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. No solamente eso, sino que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar específico, ¿verdad? Dios nos ha puesto en un lugar específico para poder dar a conocer el Evangelio y todas las glorias que vienen tras el Evangelio. Entonces, debemos de darnos cuenta que es trabajo de la iglesia dar a conocer y ver cómo Dios actúa de muchas formas diferentes en varios hermanos y que es algo maravilloso, es algo hermoso. Si tú has ido a un retiro de hombres, si tú has ido a un retiro de mujeres, si tú has ido a un campamento de jóvenes, normalmente en esas reuniones, digo normalmente porque a veces pasa, a veces no, pero algunas veces se hace una fogata donde se comparten testimonios, donde se comparten acciones de gracias, donde se comparten cosas que Dios ha hecho en tu vida, en el evento y también pues en tu vida, ¿no? De cómo Dios ha cambiado tu vida. Y puedes ver cómo hay cosas que nunca te imaginabas de los hermanos. Decías, wow, nunca me imaginaba que este hermano estaba luchando con estas cosas, que pasó por esto, que mira ese pasado que tenía, ¿no? Y algunas veces hasta te trauma un poquito. Y dices, wow, son historias bien fuertes, ¿no? Son situaciones extremas que pasaron, muchos de ellos. Pero vemos que como todos los que están allá y que dan su testimonio tienen algo en común, que es la obra de Dios en su vida. Ahora, Dios ha trabajado de forma diferente en cada uno, ¿verdad? Y cada uno puede ser utilizado grandemente para la obra de Dios. Entonces, por eso es de que es trabajo de la iglesia dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno es único, es especial en ese sentido y cada uno está en un lugar especial, específico, para hacer de diferencia a los demás que te rodean. Yo no puedo ir con los amigos de los jóvenes, yo no puedo ir con los compañeros de trabajo de los hermanos, yo no puedo ir. Y probablemente si pueda ir, tal vez no me escucharían a mí. Pero si están viendo tu vida, si están viendo el cambio que tuviste, si están viendo tu testimonio, si están viendo cómo te conduces, tu manera de ser y todo eso, tú puedes afectar a estas personas y tú puedes ganar a estas personas y tú puedes testificar a estas personas. Dios no nos ha puesto en algún lugar nada más de casualidad o aleatoriamente o sin ninguna razón, sino que hay una razón para que estemos en nuestro trabajo, que estemos en esa familia, que estemos en esa escuela, que estemos en ese lugar donde estamos, que vayamos a comprar a ese mercado, ¿no? Tenemos un propósito, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto ahí para ser de bendición a los demás. No depende de nosotros, pero tenemos que ser fieles, ¿verdad? Para poder anunciar la multiforme sabiduría de Dios. 4. Otro propósito, otra misión de la iglesia es dar gloria a Dios. Vamos a ver en Efesios capítulo 3 también en el versículo 20, mira lo que dice. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. Entonces podemos ver que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, primeramente. Muchas veces estamos pidiendo por algo específico, ¿no? Señor, dame este coche, Señor, dame esta casa, Señor, dame esta cosa que necesito, que quiero, ¿no? Señor, dame esto, ¿no? Pero lo que la Biblia nos está diciendo es de que Dios es tan poderoso que hace muchísimo más de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Muchas veces, eso no significa, o este versículo no significa que vamos a recibir, si pedimos un coche, que yo quería
en un Suru y ya Dios me va a dar un Ferrari o algo así, ¿verdad? No significa, eso no se está refiriendo a eso este versículo. Lo que está diciendo es que Dios es tan poderoso que nos va, cuando dice, vamos a leer el versículo otra vez, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Cuando nosotros pedimos algo, y ese no es un tema acerca de la oración, pero tiene que ver, cuando nosotros pedimos algo al Señor, Dios está ganando todas las cosas, Dios está en control de todo el universo, y Dios nos puede dar cualquier cosa. Eso es real, puede darnos cualquier cosa que Dios quiere darnos, pero la cosa es que no se está refiriendo a que nos puede dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos para darnos lo que nuestro corazón carnal quiere, sino que nos va a dar muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos para conformarnos a la imagen de Cristo. Todos tenemos ese propósito. Entonces, tú no sabes qué es lo que Dios puede hacer en tu vida para su gloria, ¿ok? Yo les ponía este ejemplo, lo di en el seminario, se los dije a los hermanos de Mérida Sur. Yo de pequeño, yo de niño, no quería ser pastor. ¿No? Yo era un niño bastante tímido. Les estoy diciendo mi testimonio personal aquí. No es tampoco noche de confesiones, pero les voy a hacer un pequeño testimonio de mi vida, ¿ok? Para que veas qué es cómo Dios actúa, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo este versículo? Yo recibí a Cristo de pequeño, tenía 9 o 10 años cuando yo recibí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Y yo empecé a crecer, de hecho, irónicamente, en una iglesia por el sur, a unas calles de la iglesia donde yo pastoreaba ahorita. Y recuerdo que mi tío era pastor, ¿verdad? De toda la familia, por parte de mi papá, bueno, solamente él es cristiano y él es pastor. Y él fue el que nos llevó el evangelio, ¿verdad? Y empezamos a congregarnos ahí. Y yo recuerdo, porque era una iglesia pues pequeña, ¿no? No tenía muchas cosas y con bancas de maderas, y una iglesia muy tradicional, pequeñita, una misión pequeñita. Y yo recuerdo verlo predicar y yo siempre estaba como en la primera fila o en la segunda fila. Y él estaba ahí predicando, y yo decía en mi corazón, de todos los trabajos, o sea, tú podrías pensar, tal vez te desilusiones un poco, pero esa es la verdad. Yo decía, de todos los trabajos del mundo, ese es el que menos nunca haría yo. Ese era el pensamiento o el sentir en mi corazón. Yo no quiero hacer nunca lo que hace mi tío. Eso era lo que venía a mi mente. Me encantaba estudiar la palabra de Dios, pero yo siempre pensaba y me acuerdo ahí como niño sentado y diciendo, nunca haría eso en mi vida. Porque no me gustaba hablar en público, pues hasta el día de hoy casi no me gusta hablar en público, pero Dios ha estado trabajando con mi vida, ¿no? Entonces, no me gustaba hablar en público, para exponer era un martirio, ¿verdad? Y casi todos los maestros te ponían a exponer porque eran flojos y no te querían enseñar nada y te ponían a exponer, ¿verdad? Como hasta el día de hoy. Bueno, todos los chavos que dicen, ay, es que no aprendo nada, eso siempre ha sido así, ¿no? Los maestros cuando se quieren ahorrar enseñarte, te dicen, investígalo tú, arman sus equipos y expon, ¿no? Y era terrible para mí, era como un martirio para mí, porque nunca me ha gustado hablar en público, nunca me ha gustado pues estar al frente, ¿no? de las cosas, ser como el vocero o cualquier cosa. Lo hacía porque lo tenía que hacer, pero si tenía que hacer algo, aunque fuera el doble de trabajo, iba a escoger hacer ese trabajo, pero no pasar, ¿no? Enfrente. Y el Señor, y dices, pues tal vez me estás mintiendo, pastor, porque yo te veo aquí y estás hablando y todo esto, ¿no? Pero esa es la realidad. Así es como yo empecé, ¿verdad? El Señor hizo mucho más abundantemente de lo que alguna vez le pedí o que pude entender. Yo que iba a saber que iba a estar el día de hoy siendo pastor, ¿verdad? Entonces, moraleja del testimonio, pues nunca le digas nunca a Dios, ¿verdad? Número 1. Número 2,
Si tú crees que no estás capacitado, que no tienes las habilidades, los dones, la elocuencia, las palabras, simplemente, no sé, la capacidad para hacer algo, tú no sabes cómo Dios puede usarte. Tú no sabes cómo Dios puede usarte. Ahora, yo no es de que de un día para otro Dios me cambió de ser una persona tímida a poder hablar, que todavía les digo, no me gusta hablar en público, si puedo evitarlo, lo hago. Pero, ¿cómo Dios te va a transformar? Por medio de ser obediente. Por medio de ser obediente en donde estás. Él te va a ir transformando. Y tal vez tú seas como yo y no te gusta hablar en público, tal vez no te gusta enseñar, o tal vez no te gusta pasar al frente, o tal vez no te gusta hacer ciertas cosas para la obra de Dios o para en general, pero Dios puede transformarte en algo mucho más abundantemente de lo que tú puedas entender o que lo que puedas pedir, para su gloria, para su honra, porque esa es la clave. ¿Por qué lo hace Dios? Para su gloria, para su honra. Y nos lo dice la palabra de Dios. Dios escogió a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte, ¿verdad? Entonces, Dios puede transformar completamente tu vida y llevarte a lugares que nunca pensaste si tan solo dices, Señor, heme aquí, ayúdame y guíame. Y en cada paso del camino, Él te va a ir ayudando. Y va a ser un proceso largo, pero tienes que estar dispuesto a ser obediente, semanas, meses, años, y Él va a transformarte grandemente. La gran mayoría de las personas que Dios llamó para su obra no querían hacer la obra de Dios. O sea, no querían. Y Dios los transformó de tal forma que después hicieron grandes cosas para Él. Puedes ver el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que no sabía hablar, que decían, yo no quiero ir, manda por el que tienes que enviar, no quería ir yo. Y después decía, no quiero ir yo, manda por el que tienes que enviar, y Dios lo utilizó grandemente para liberar un pueblo, ¿no? Entonces, así podríamos hablar de tantos ejemplos, ¿verdad? Pero el chiste es, Dios te va a transformar de maneras que no puedes ni pedir ni entender completamente para la gloria de Dios. Ese es el punto. Misión de la iglesia, número 5, para disciplinar a sus miembros. Mateo capítulo 18, versículo 15, vamos a leerlo. Dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es muy interesante que se utiliza estos versículos, por ejemplo el versículo 18, ¿verdad? Donde dice que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y estos versículos normalmente se sacan de contexto, de su contexto inmediato, y se refieren a otras cosas, ¿verdad? Ellos se refieren, sobre todo, bueno, en el movimiento carismático, agarran esos versículos y dice, y todo lo que atéis, y con gritos y todo esto, se refieren a que atan demonios, ¿no? Que atan enfermedades, ¿no? Que desatan la bendición, ¿no? Y utilizan esas cosas para referirse a este versículo, cuando no tiene nada que ver con lo que está diciendo este versículo. Si ves cuál es el contexto de este versículo, ¿cuál es? La disciplina en la iglesia, ¿verdad? Es de cómo se debe de perdonar a los hermanos, ¿verdad? Pero eso es una cosa como extra, ¿verdad? Porque mucha gente lo hace. Esa es la importancia de nunca sacar las cosas de su contexto, ¿verdad? La primera regla de cómo estudiar la Biblia. Bueno, después podemos ver acá que la iglesia, hermanos, es un hospital, ¿verdad? Todos los que venimos a la iglesia somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos tentaciones, todos estamos luchando con lo mismo. Nunca pienses que, ay, es que el pastor ya no lucha con las tentaciones, o ya fulano de tal, el hermano fulano de tal, él ya es inmune al pecado, él ya de seguro ya ni peca, ¿no? Porque muchas veces ponemos en pedestales
Ponemos en pedestales a los líderes, ponemos en pedestales a los pastores. Y si bien, bueno, las personas que están en liderazgo sí deben de ser personas que están caminando con el Señor y que han dejado ciertos pecados, ¿no? Y deberían de ser las personas más maduras espiritualmente, ¿verdad? Pero todavía somos hombres, todavía somos personas, todavía somos gente, todavía somos gente que es pecadora, hermanos, pecamos. Y muchas veces tenemos malos pensamientos, muchas veces cometemos pecado, pero el punto es, la iglesia, no todos los que vienen a la iglesia es porque somos perfectos. Hay una ilusión o hay una falsa creencia de ello, porque cuando estamos aquí en la iglesia, obviamente cuando estamos aquí en la iglesia, ninguno de nosotros va a pecar. Aunque algunos pecan, pero la gran mayoría no va a pecar. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en lo que estamos haciendo, que es adorar al Señor, escuchar la palabra y todo esto. El reto viene cuando estamos en el mundo, cuando estamos en la casa, cuando es miércoles o jueves, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Es donde vienen las luchas, es donde vienen los problemas, es donde vienen tentaciones, es donde cuando alguien ya te saca de quicio, ¿verdad? Es cuando vienen esas luchas en tu carácter. Entonces, la iglesia se necesita para poder ayudarnos a caminar en santidad, a andar en obediencia, ¿verdad? Eso siempre debe de ser con amor. Pero es muy importante la disciplina en la iglesia. Hay iglesias que no practican la disciplina. O sea, que está el hermano no sé, tiene 2 esposas y de repente llega un domingo con una esposa y otro domingo con otra esposa y todos están así como que, ay, ¿qué pasó? Hay iglesias donde no se practica la disciplina, ¿ok? Pero en la iglesia del Señor, en la iglesia verdadera, se debe de practicar la disciplina de Dios. Y eso es decir, advertirles, ¿no? Y seguir este proceso que nos dijo el Señor Jesucristo. Hablar con Él, hablar con 2 testigos, hablar con la iglesia. No queremos nunca, porque hay extremos, ¿verdad? Hay gente que nunca aplica disciplina y hay gente que expulsa. Hay iglesias donde expulsan, que hemos visto también, expulsan miembros sin hablar con ellos ni nada, los sacan, fulano de tal, fuera, fulano de tal, fuera, ¿no? Y eso está terriblemente mal, ¿no? La Biblia nos dice cómo debe de ser el espíritu de hablar con ellos, el proceso y también la manera de cómo hacerlo correctamente. Porque lo que queremos no es sacar a nadie, no queremos que nadie se vaya de la iglesia, sino sacar el pecado de la iglesia. Eso es lo que queremos. Sabemos que no somos perfectos, pero aquí en la iglesia es donde se debe de confiar y decir, pastor, estoy luchando con esto, ayúdame, vamos a orar, ¿no? Y disciplinar a los miembros para que podamos traer gloria al Señor y que podamos también, pues, crecer en cantidad, pero también en calidad, espiritualmente, ¿verdad? Esa es una de las grandes funciones de la iglesia, ejercer disciplina. No debemos de ofender, porque en nuestra cultura así es, ¿no? Que no queremos que nadie nos diga nada y nos ofendemos. Y la verdad es de que la palabra de Dios nos dice que debemos de tener humildad. Y si alguien se acerca a nosotros y nos dice, oye, no sé, nos da algún consejo, nos corrige en algo o una mala actitud o algo así, pues hay que tomarlo con humildad y pues corregirlo, ¿no? Corregirlo en nuestra propia vida. No debe de haber orgullo en ninguno de nosotros, eh, porque hay muchos abusos de los 2 lados. Entonces, queremos ser una iglesia donde se ejercita. Y también, esa es otra cosa, hermanos, porque muchas veces se juzga a los pastores injustamente. Y ahorita, otra vez, nota lo que callamos los pastores. Ahí va otra cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces se juzga a los pastores porque dicen, ay, es que como el pastor no hace nada si el hermano fulano de tal, no sé qué. Porque recuerda que el pastor es un hombre también. Los pastores somos hombres. Y no somos ni omnipresentes ni omniscientes, ni omnipotentes. O sea, no somos Dios, ¿ok? Y recuerda una cosa, probablemente puede ser que no lo sabe el pastor, obviamente, ¿no? 1, 2, este mandamiento de aquí no es para los pastores, nada más. Es para toda la iglesia. Ay, pero yo no voy a ser el chismoso que va a acusar de acusón con el pastor de los hermanos y todo eso. No es de que seas acusón o no, sino que, ¿qué es lo que te dice el Señor Jesucristo? Si hay un problema con tu hermano, ve y háblalo con tu hermano. No vayas y se lo cuentes a un grupo de los hermanos y otros de los hermanos y después hay divisiones en la iglesia.
rumores, chismes y otras cosas, si tan solo siguiéramos lo que dice aquí. Esto a mí me consta que se hace, ¿no? He participado yo en disciplina de la iglesia, se hace. Pero muchas veces los pastores no sabemos la situación. No lo sabemos, porque no somos Dios, otra vez. Pero si tú sabes la situación, es tu responsabilidad como hijo de Dios y como cristiano y como hermano en Cristo de seguir este proceso de ir y hablar con tu hermano, ¿verdad? Porque muchas veces nos juzga a los pastores así de inmediata. La reacción instantánea es, no, el pastor, quién sabe por qué no hace nada, no sé cómo está ahí, no sé cómo este hermano es líder, no sé cómo... Bueno, pues no sabemos, ¿no? Probablemente tú eres vecino del que está haciendo su relajito, ¿no? Y no le dices nada y el pastor no sabe. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿No? Es tu responsabilidad ir y seguir lo que dice aquí en Mateo capítulo 18. Último. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Para evangelizar al mundo, ¿verdad? Mateo capítulo 28 nos dice la palabra de Dios y voy a empezar leyendo desde el versículo 16. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16 y voy a leer desde el 16 al 20, ¿no? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es responsabilidad de la iglesia la predicación del Evangelio, de ir, anunciar el Evangelio, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que conocemos, a la gente desconocida, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etcétera. Y no solamente anunciar el Evangelio, ¿verdad? Sino los que reciban a Cristo como Señor y Salvador, pues tenemos que discipularlos, tenemos que enseñarles todas las cosas que Cristo nos ha mandado, ¿verdad? Y tenemos la promesa que Él va a estar con nosotros todos los días. En Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces debemos de ser testigos del Evangelio del Señor Jesucristo en Judea, ¿no? En nuestra Judea, que sería Mérida, en nuestra Jerusalén, ¿no? En Yucatán y en México y en todo el mundo. Y por eso es que nosotros sostenemos misioneros. Por eso es que tenemos una promesa de misiones que ya debemos de renovar pronto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué invertimos dinero en que vaya otra persona a predicar el Evangelio? Porque creemos que es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como iglesia, predicar el Evangelio a todo el mundo. Sabemos que no todos podemos ir, pero todos podemos aportar con algo. Somos testigos de estas cosas. Pastor, pero es que nadie en mi casa quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, pues está bien, sigue orando por ellos. Y evangeliza a otros familiares, a otros amigos, a otras personas, ¿verdad? La Biblia dice claramente que es nuestra responsabilidad somos los embajadores del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es que nos quedamos, por eso es que no nos vamos en el arrebatamiento, ¿verdad? Dice también en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y aún en Lucas 24, versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ahí está, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hay que evangelizar, hermanos, hay que compartir la palabra de Dios. Pero hay COVID, hay pandemia, ¿verdad? Bueno, tal vez sea más complicado ir casa por casa, ¿no? Por la pandemia, obviamente.
Pero no debemos de decir, bueno, hay COVID, entonces ya no puedo evangelizar, ya no puedo hacer nada. Hay muchas formas de compartir el evangelio. Puede ser por teléfono, puede ser por WhatsApp, puede ser por videollamada, puede ser cuando vayas a comprar, porque todavía tenemos que salir, todavía tenemos que ir a comprar nuestra fruta, nuestra verdura, todas estas cosas, todos nuestros víveres. Entonces puedes llevar folletos. ¿Y qué pasaría si solamente llevas tus folletos y vas con las personas y le dices, oye, Cristo te ama, Dios te ama, puedes recibir tu perdón de pecados en Cristo, cualquier cosa. Ten un buen día, Dios te bendiga. Y les das un folleto a la señora de la caja, al viene, a las personas que nos rodean, que puedes tener contacto con ellos. Tú podrías hacer eso y no sabemos el impacto que vamos a tener en sus vidas. No sabemos cómo cada persona que vive, cada persona que está en el mundo es una persona que tiene sus propios problemas, que tiene su manera, su muy particular manera de pensar, que tiene en sus ideas, ¿no? Que tiene un historial de cosas que ha vivido. Cada persona es un mundo diferente, pero todos tienen algo en común. Todos necesitan del Señor Jesucristo. Entonces, ve y comparte. Tú no sabes cómo Dios va a utilizar a cada uno de nosotros. Hay muchas maneras. Sé creativo. Hay muchas maneras de compartir. Comparte en tus redes sociales, etcétera. Hay muchas formas de compartir el evangelio en estos tiempos. A manera de testimonio personal también, yo llegué y mi familia llegó a Mérida Norte, cuando empezamos a congregarnos aquí en Mérida Norte, llegamos por medio de un folleto, si lo puedes creer. Entonces tú no sabes cómo Dios va a utilizar un folleto, una invitación, cualquier cosa. Para las personas que están buscando, porque hay personas que están buscando, pues sé tú esa herramienta, sé esa luz, esa sal en su vida, en el mundo. Entonces estas son algunas de las misiones. Es la misión de la iglesia, son algunas de las cosas que tenemos que hacer como iglesia. La cosa es si las estamos haciendo o no. Hermanos, procuremos contribuir y apoyar a nuestra iglesia, amar a nuestra iglesia, porque no en todos los lugares del mundo tenemos la oportunidad de tener una iglesia, ¿verdad? Hay ciudades, hay pueblos que no tienen una iglesia. Hay gente que está anhelando congregarse y pertenecer a una iglesia y que no puede porque no hay. Entonces, seamos agradecidos con el Señor. Sabemos que la iglesia no es perfecta, ¿no? Ni hablando del sur, del norte, de Cauquel, de San José y de todas las iglesias del mundo. No hay una iglesia perfecta, pero procuremos tener esa mentalidad de contribuir a nuestra iglesia, de sumar a nuestra iglesia, de ayudar a avanzar el reino de Dios para que más gente pueda conocer de nuestro Señor Jesucristo, pueda tener ese gozo, esa paz, esas bendiciones que solamente Cristo puede dar. Esa es nuestra misión como hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios y vamos a estar orgullosos de ello y hacer una diferencia en el mundo mientras que podamos. Como decía el Señor Jesucristo, pues ahorita, como le preguntaron antes de que se fuera, ¿vas a hacer todas estas cosas ahorita? Y el Señor Jesucristo dijo, pues no nos toca a nosotros, pero por todas las cosas que estamos viendo, no me sorprendería que ya en cualquier momento se acabe todo lo que estamos haciendo, ¿no? Se acabe todo el mundo, porque tantas señales, tantas cosas que están pasando el día de hoy. Entonces, mientras tengamos tiempo, mientras tengamos nuestra vida aquí en la tierra, vamos a utilizarla para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para ya terminar y que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu iglesia, por el llamado a cada uno de nosotros, como tú has obrado en cada uno de nosotros para formar parte de este cuerpo, que no es perfecto, tenemos fallas, porque todos somos pecadores. Ayúdanos a poder vivir de tal forma que podamos traer gloria y honra a tu nombre. Te damos gracias porque pues tú nos das la sabiduría, tú nos das el entendimiento. Ayúdanos a ser de bendición, ayúdanos a edificar a nosotros mismos primeramente, edificar a los demás para poder edificar esta iglesia, este edificio para tu gloria, para tu honra. Y por edificio nos referimos a cada persona. Te pedimos que tú nos ayudes a hacer de bendición a los demás, que podamos ser una iglesia que siempre esté
basada en la piedra principal que es tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias por todas tus bendiciones y te pedimos que nos ayudes a cumplir efectivamente nuestra misión mediante el compromiso individual de cada uno de los miembros de la iglesia. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.